Esta historia se titula Mi familia me acosaba por ser la hermana fea, pero ahora soy rica. Quieren que vuelva a la familia para poder ayudarles económicamente. Hola a todos. Antes de comenzar con el video de hoy, necesito su ayuda. Hemos notado que el canal ha perdido algo de impulso y suscribirse es una de las mejores formas en las que pueden apoyarnos. Es rápido, gratis y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido increíble. Su apoyo significa mucho para nosotros. Sigamos haciendo crecer este canal juntos. ¡Muchas gracias! Ahora, comencemos con el video. Ok, Reddit, prepárense porque esto va a ser largo. Esto no es un ejercicio de escritura creativa falsa. Esta es mi vida real y, a mis 27 años, aún estoy procesándolo todo. Crecí en uno de esos barrios residenciales típicos de Ohio, donde todos tienen un césped perfectamente cuidado y hay un Target exactamente a 7 minutos. Ya saben, ese tipo de lugar donde lo más emocionante que sucede es cuando alguien pinta la puerta de entrada de un color controvertido. Mi papá es agente de seguros. Imaginen pantalones caqui y chistes de papá, pero en versión cruel. Y mi mamá enseña inglés en la escuela secundaria local, lo cual fue súper divertido cuando me tocó tenerla como profesora, pero ya llegaremos a esa historia de terror más adelante. Luego está mi hermana Katie, de 29 años, que bien podría haber salido directamente de un comercial de Pantene. Estoy hablando de un cabello rubio natural que realmente tiene ese efecto de rebote, ojos verdes, una nariz perfectamente perfilada. El paquete completo. Mientras tanto yo obtuve, todo lo demás. Déjenme pintarles una imagen de mi yo de niña. Cabello castaño encrespado que parecía que había metido los dedos en un enchufe. Gracias, humedad de Ohio. Las cejas pobladas de papá, en plural pero tratando desesperadamente de ser una sola. La cara redonda de mamá, pero más redonda aún. Y un tipo de cuerpo que hacía que mi pediatra marcara la casilla de robusta en los formularios escolares. Sí, eso realmente existía a principios de los 2000. Imaginen tener 8 años y descubrir que tu tipo de cuerpo es robusta. Las bromas comenzaron temprano, muy temprano. Mi primer recuerdo claro de darme cuenta de que yo era la fea fue en la fiesta de cumpleaños número 7 de Katie. Yo tenía 5. Mamá nos vistió con atuendos a juego, su primer error, y, mientras tomaba fotos, seguía tratando de arreglarme. Cariño, chupa un poco las mejillas. No, así es peor. Tal vez solo quédate detrás de tu hermana. Esa se convirtió en su solución preferida para cada foto familiar durante los siguientes 20 años. Esconder a la niña fea. Papá era cruel de otra manera. Pensaba que era graciosísimo con sus bromas constantes. Su favorita era presentarnos a sus amigos del trabajo diciendo «Mi hija Katie y mi linebacker». Hacía una pausa para que se rieran. Y la gente se reía porque ¿qué otra cosa haces cuando alguien se burla de su propio hijo? Aún puedo escucharlo decir «Al menos sabemos que nos ahorraremos dinero en vestidos de graduación». Pues adivina qué, papá. Igual fui al baile de graduación sola y con un vestido de Walmart. Pero fui. La forma de hacerme bullying de mamá era más útil. Me puso a dieta a los 9 años, y no del tipo come más vegetales, sino reuniones de Weight Watchers donde yo era literalmente la única niña. Le ponía a Katie almuerzos normales, sándwiches, papas fritas, esos pastelitos hostes que todos intercambiaban. ¿El mío? Apio y queso bajo en grasa, porque al parecer la obesidad infantil era una preocupación mayor que, no sé, darle a tu hija un trastorno alimenticio. Pero lo peor ni siquiera era lo directo. Era la comparación constante con Katie. Todo era una competencia que yo parecía perder antes de que siquiera comenzara. Katie llegaba a casa con una B+, y la elogiaban por esforzarse tanto durante la temporada de porristas. Yo sacaba una A y escuchaba. Bueno, si no estuvieras siempre en tu habitación con esa computadora, tal vez podrías haber sacado una A. ¿Alguien puede explicarme la lógica? Las reuniones familiares eran un infierno aparte. La familia extendida captó la dinámica rápidamente, probablemente porque mis padres lo hacían demasiado obvio. Una vez, la tía Linda, la hermana de mamá, intentó elogiar mis habilidades artísticas durante la cena de Acción de Gracias cuando tenía 12 años. Antes de que pudiera siquiera dar las gracias, mamá intervino. Sí, es creativa. Katie, cuéntales a todos sobre tu solo en el concierto de invierno. El mensaje estaba claro. Mis logros no solo eran menores, sino que ni siquiera valían la pena mencionarlos. La computadora se convirtió en mi refugio. Pasaba cada vez más tiempo aprendiendo a programar, porque al menos a las computadoras no les importa cómo te ves. O funcionan o no funcionan. Nadie le dice a un código que debería intentar contornearse para parecer más delgado. Para cuando llegué a la secundaria ya tenía mi rutina establecida. Levantarme temprano para evitar los comentarios sobre el desayuno. Pasaba el almuerzo en el laboratorio de computación, trabajando en proyectos o, más bien, evitando el drama de la cafetería.
Luego me escondía en mi habitación hasta la hora de la cena. A veces Katie irrumpía, generalmente cuando necesitaba ayuda con su tarea de matemáticas o quería practicar sus rutinas de porristas. Esos eran, de hecho, nuestros mejores momentos. Cuando nuestros padres no estaban cerca, ella casi era amable conmigo. Casi. Lo más irónico, ni siquiera era tan rara físicamente. Viendo fotos antiguas, en aquellas donde realmente se me puede ver y no estoy artísticamente oculta detrás de una planta, me doy cuenta de que solo era una chica promedio, un poco rellenita sí, pero nada que justificara el nivel de críticas que recibí. Pero cuando creces escuchando que eres fea todos los días de las personas que se supone deben amarte incondicionalmente, eso te marca. Recuerdo una vez en 8º grado que me invitaron al cumpleaños de una compañera. Era una de esas fiestas de cambio de imagen que estaban de moda a principios de los 2000. Mi mamá estaba emocionadísima, como si, por fin, alguien fuera a arreglarme. Incluso me compró ropa nueva para la ocasión. Pero, ya en la fiesta, la mamá que hacía los cambios de imagen me miró y dijo: «Ay, cariño, tienes unos ojos tan bonitos. ¿Por qué siempre los escondes detrás de ese flequillo?». Y simplemente me puse a llorar, porque en 13 años nadie de mi propia familia había encontrado nada bonito en mí. Eso es lo que la gente no entiende sobre este tipo de dinámica familiar. No se trata solo de ser el hermano feo, sino de que te traten como si valieras menos por ello. Como si tuvieras que compensar el crimen de no ser atractiva convencionalmente siendo más inteligente, más amable o más exitosa. Y aún así, nunca es suficiente. Bueno, retomando donde nos quedamos, la preparatoria. Advertencia, aquí es donde las cosas se ponen realmente feas. Como mencioné antes, mi mamá era profesora de inglés y ¿adivinen quién la tuvo como maestra en 3er año? Exacto, yo. Y déjeme decirles que tener a tu mamá como profesora cuando ya está decepcionada de tu existencia es una tortura especial. Tenía la costumbre de usarme como ejemplo en clase, pero nunca de forma positiva. Por ejemplo, ahora, si estructuran su ensayo como mi nombre, jamás entrarán en una buena universidad. Gracias, mamá. Muy profesional. Pero lo peor no era lo que hacía en clase, sino cómo combinaba las críticas académicas con sus comentarios sobre mi apariencia en casa. Cariño, tal vez si dejaras de encorvarte en la última fila tratando de esconderte, participarías más en las discusiones de clase. O mi favorita. Los otros profesores mencionaron que siempre llevas esa misma sudadera holgada. No es de extrañar que Jason no te invitara al baile de otoño. Nota al margen. Jason era el hermano de la amiga de Katie. Mi mamá estaba convencida de que él era mi única oportunidad de tener novio. Spoiler, terminó llevando a la amiga de Katie al baile. Katie estaba en último año cuando yo iba en segundo, lo que significaba que podía verla vivir cada cliché de película adolescente en tiempo real. ¿Reina del baile de otoño? Confirmado. Salir con el mariscal de campo, Steve, quien luego tendría un papel clave en esta historia de la forma más irónica posible. ¿Recibir coronas en cada evento mientras yo trabajaba en el guardarropa? También confirmado. Desearía estar inventando esto, pero nuestra escuela secundaria era realmente así de estereotipada. Lo peor de ser la hermana fea en la preparatoria es que todo el mundo se siente con derecho a comentarlo, como si no bastara con que mi familia me lo recordara constantemente. Ahora, también tenía compañeros de clase amables que lo señalaban. OMG, ¿de verdad eres la hermana de Katie? Pero ella es tan... Y luego se quedaban callados, como si no terminar la frase lo hiciera menos grosero. Desarrollé todo un sistema para sobrevivir la escuela. Siempre llegaba temprano a clase para conseguir un asiento en la esquina trasera, donde era más difícil que me miraran. Almorzaba en el laboratorio de computación, diciéndoles a los profesores que estaba trabajando en proyectos de crédito extra, aunque en realidad solo jugaba con HTML y CSS. Pero ellos no necesitaban saberlo. Empecé a usar unos audífonos enormes con cancelación de ruido, del tipo que gritaban «no me hablen», y pasaba todos los periodos libres en la biblioteca. El laboratorio de computación se convirtió en mi refugio. El profesor Rodríguez, un verdadero MVP, fue el único que vio algo en mí más allá de ser la hermana rara de Katie. Él fue quien me enseñó a programar de verdad, no solo a jugar con HTML básico. Después de clases, empezó a enseñarme JavaScript, diciendo que tenía una lógica natural para el pensamiento computacional. La primera vez que alguien elogió mi cerebro en lugar de criticar mi cuerpo. Pero por supuesto mis padres lograron arruinar eso también. Llegó la noche de reuniones entre padres y maestros, y el profesor Rodríguez intentó contarles sobre mis proyectos de programación y cómo podría tener un futuro en tecnología. La respuesta de mamá: «Oh, eso es lindo. Pero, ¿no debería enfocarse más en materias que le ayuden a encontrar marido? Katie conoció a Steve en biología avanzada, ¿sabe?». El punto más bajo de mi infierno en la preparatoria fue la graduación de Katie. Imaginen esto.
Estoy sentada en las gradas con mis padres, viendo a Katie dar su discurso como valedictorian. Porque claro, ella tenía que ser la valedictorian. Ahí estaba, hablando sobre abrazar lo que te hace único y amarte a ti mismo. La misma persona que una vez me sugirió que debería considerar ponerme una bolsa de papel en la cabeza para no arruinar la estética de sus fotos de los 16. Después de la ceremonia, durante las fotos familiares, donde, como de costumbre, me colocaron estratégicamente en la parte de atrás, escuché a mamá hablando con sus amigas. Estaba alardeando de lo orgullosa que estaba de Katie hasta que alguien preguntó por mí. Sus palabras exactas fueron: bueno, al menos una de ellas salió bien. Todavía esperamos que mi nombre crezca y le mejoren los rasgos. ¿Crecer y mejorar los rasgos? Como si fuera un cachorro que eventualmente dejaría de verse torpe. Tenía 16 años. Estoy bastante segura de que mis rasgos ya no iban a cambiar. Ese verano fue cuando desconecté completamente de la vida familiar. Conseguí un trabajo en Computer Shack, uno de esos típicos locales de reparación de computadoras en el centro comercial, y acepté todos los turnos posibles. Empecé a ahorrar dinero en una cuenta secreta. Consejo profesional: nunca dejen que unos padres tóxicos tengan acceso a su cuenta bancaria. Aprendí a ensamblar y reparar computadoras, lo cual resultó súper útil más adelante. ¿Lo mejor de lo peor? Mis padres estaban encantados de que trabajara en ventas al por menor. Pensaban que era mi forma de aceptar mi lugar en el mundo, o lo que fuera. Mamá incluso dijo: es bueno que aprendas un oficio, cariño. No todos pueden ser tan dotados académicamente como Katie. Mientras tanto, yo estaba en la trastienda enseñándome Python y soñando con el día en que pudiera largarme de ahí. El último año de preparatoria fue pura supervivencia. Katie ya estaba en la universidad, una escuela privada y cara donde podía perseguir su sueño de convertirse en una esposa trofeo. Spoiler: misión cumplida, temporalmente, al menos. ¿Y creen que las cosas mejoraron? Para nada. Ahora todo era: a Katie le va tan bien en la universidad. Katie se unió a una sororidad. Katie está saliendo con un estudiante de negocios. Me volqué completamente en la programación. Modo obsesión total. No fui a ningún evento escolar. Me salté el baile de graduación, a pesar de la histeria de mamá sobre que era mi última oportunidad para sentirme como una princesa. Y pasé cada momento libre trabajando o aprendiendo a programar. El profesor Rodríguez me ayudó a postularme a becas a escondidas de mis padres, porque sabía que no me ayudarían con las solicitudes universitarias, a menos que fuera para las universidades aprobadas por ellos, es decir, donde fuera Katie. El día que recibí mi beca completa para estudiar ciencias de la computación en la Universidad Estatal fue el día en que me di cuenta de que tal vez realmente podría escapar. ¿La reacción de mis padres? Oh, eso es lindo, cariño. ¿Pero estás segura de que quieres ir ahí? Katie dice que las chicas de esa universidad ni se preocupan por su apariencia. Y tú ya tienes suficientes problemas con eso. Lo que no sabían es que su hija fea estaba a punto de evolucionar de la manera más espectacular. Y así llegamos a la parte de la historia donde las cosas comienzan a mejorar. Pero no antes de una última dosis de toxicidad familiar. Porque, por supuesto, mi propia graduación fue exactamente lo que cualquiera esperaría. Mientras otros padres lloraban de alegría y tomaban millones de fotos, los míos estaban ocupados explicándoles a los familiares por qué había elegido la universidad estatal en lugar de seguir los pasos de Katie en su universidad privada y elegante. Bueno, ya saben cómo es. Algunas personas simplemente no están hechas para entornos más competitivos. Gracias por la muestra de confianza, mamá. La fiesta de graduación fue aún peor. Mamá insistió en poner fotos de las graduaciones de sus dos hijas. Básicamente, un altar a la perfecta graduación de Katie junto a la mía. Digamos que eligió las peores fotos posibles, incluyendo una donde estaba a medio estornudo. ¿Quién guarda una foto así? Pero aquí es donde la historia empieza a ponerse buena. ¿Recuerdan la cuenta bancaria secreta que mencioné? Haber trabajado todos los turnos posibles en Computer Shack dio sus frutos. Tenía suficiente dinero ahorrado para el depósito de un pequeño estudio cerca del campus al día siguiente de la graduación, mientras mis padres estaban en un brunch en el club de campo con Katie, quien había vuelto a casa por el verano y, claro, no podía perderse ver a sus amigas. Cargué mi viejo Honda Civic con todo lo que me importaba. Dato curioso, puedes meter toda tu vida en un Honda Civic si has pasado 18 años escuchando que no debes ocupar demasiado espacio. ¿La mejor parte? Ni siquiera notaron que me había mudado hasta que mi tía los llamó esa noche preguntando por qué había una publicación en mi Facebook que decía: «Finalmente escapé». Mamá me llamó en modo pánico total, no porque estuviera preocupada por mí, sino porque ¿qué pensará la gente? Van a creer que te echamos de la casa. Bueno, Karen, no es su nombre real, pero le queda perfecto. Tal vez sí me echaron, solo digo.
La universidad al principio fue extraña, una extrañeza buena, pero extrañeza al fin. De repente estaba en un lugar donde nadie me conocía como la hermana fea de Katie. Nadie me comparaba con su hija perfecta, podía simplemente ser yo. Claro, mi familia no podía dejar que disfrutara esto en paz. Cada regreso a casa en las vacaciones era un ejercicio de guerra psicológica. Mamá comenzaba con sus comentarios sutiles. «Ay, cariño, el estrés de la carrera te debe estar afectando. Tienes granitos en la cara». O «¿Seguro que estás comiendo suficientes vegetales? Tu piel se ve cansada». La contribución de papá consistía en preguntar si había conocido a algún chico de negocios porque, al parecer, la programación era solo una fase, y lo que realmente necesitaba era un esposo que me mantuviera. Esto viniendo del hombre que una vez me dijo que tenía cara para la radio y voz para el cine mudo. Katie también aparecía durante sus vacaciones, siempre con algún cumplido envenenado, del tipo: «Eres tan valiente por no preocuparte por tu apariencia», porque aparentemente usar jeans y sudaderas para programar en lugar de vestirme como una futura ama de casa estilo Stepford significaba que me había dejado estar. Pero hay algo curioso sobre alejarse de la gente tóxica. Sus opiniones empiezan a importar cada vez menos. Cada vez que volvía a casa, sus comentarios tenían menos poder. Tal vez era porque por primera vez me iba bien en algo, tal vez era porque tenía amigos que realmente me querían por quien yo era, o tal vez porque finalmente estaba entendiendo que ser fea no era lo peor que alguien podía ser. Ser cruel definitivamente era peor. Para el tercer año de universidad, tenía un GPA de 4.0, una pasantía remunerada en una empresa tecnológica local y dirigía 3 proyectos de codificación en mi departamento. Mi asesor académico ya hablaba de oportunidades para estudios de posgrado, la vida empezaba a mejorar. Y entonces llegó el incidente TME que lo cambió todo. ¿Recuerdan que mencioné que era buena armando PCs para gaming? Pues había iniciado un pequeño negocio paralelo construyendo equipos personalizados para otros estudiantes. Nada demasiado grande, solo recomendaciones de boca en boca. Pero uno de mis clientes era un chico que tenía un canal popular en Twitch. Le gustó tanto la PC que le armé que me dio un agradecimiento en vivo durante una de sus transmisiones. Lo siguiente que supe fue que tenía pedidos de otros streamers. Tuve que hacer una lista de espera porque no podía mantener el ritmo entre las clases y los encargos. Y ganaba un buen dinero, lo suficiente como para no necesitar un trabajo de medio tiempo. Mis padres se enteraron de esto a través de Facebook. Nota mental, realmente debía ajustar la configuración de privacidad. Su reacción, pura esencia de ellos. Mamá: bueno, supongo que si no puedes ser bonita, al menos puedes ser útil. Papá: quizás conozcas a algún chico simpático que necesite que le arreglen la computadora. Ok, pero recuerden esos PCs para gaming que armaba en la universidad. Eso ni siquiera fue lo mejor. La verdadera historia comienza con mi absoluta obsesión por la física en los videojuegos. Un poco de contexto. Siempre me había fascinado cómo se mueven las cosas en los juegos. Ya saben, cómo fluye el agua, cómo se mueve la tela con el viento o cómo se rompen los diferentes materiales. La mayoría juega para escapar de la realidad y, considerando mi situación familiar, lo entiendo perfectamente, pero yo era esa niña rara que pausaba los juegos para estudiar cómo funcionaba el motor de físicas. Después de graduarme, conseguí un trabajo de nivel básico en una empresa de software de tamaño medio. Nada espectacular, solo tareas básicas de desarrollo backend. El tipo de trabajo que mis padres llamaban mi pequeño hobby con las computadoras cada vez que los familiares preguntaban qué estaba haciendo con mi vida. Mientras tanto, Katie vivía su vida de esposa trofeo con Steve en su mansión suburbana, así que claramente ella era la exitosa. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. En mi tiempo libre, comencé a trabajar en un proyecto personal. Verán, los juegos móviles tenían un gran problema con sus motores de física, o eran demasiado exigentes con los recursos y agotaban la batería del teléfono, o se veían completamente falsos. Pensé que podría encontrar un punto intermedio. Los primeros 6 meses fueron duros. Como vivir a base de ramen y bebidas energéticas mientras programaba hasta las 3 a.m., duros. Mi pequeño apartamento parecía una escena de A Beautiful Mind. Pizarras blancas por todas partes cubiertas de ecuaciones de física y notas de programación. Incluso tenía un viejo iPad pegado a la pared que ejecutaba simulaciones de física las 24 horas del día. Mis vecinos probablemente pensaban que me estaba volviendo loca, y entonces llegó el avance. Descubrí una forma de optimizar los cálculos de física para procesadores móviles que nadie había intentado antes. En lugar de realizar simulaciones completas, mi motor podía predecir los resultados más probables y calcular solo esos escenarios. Era como si, en lugar de calcular todas las formas posibles en las que una pelota podía rebotar, identificara las trayectorias más probables y se centrara en esas. ¿Lo mejor? Mi motor usaba un 60% menos de potencia de procesamiento que el estándar de la industria.
Los juegos podían tener físicas de calidad de consola sin agotar la batería del teléfono. Publiqué un video de demostración en Twitter solo por diversión. ¿Conocen esos tweets que se vuelven virales mientras duermes? Bueno, eso pasó. Me desperté con el teléfono literalmente colapsado por las notificaciones. La demo se había vuelto viral en la comunidad de desarrollo de videojuegos. Mis mensajes directos estaban llenos de desarrolladores que querían probarlo. Incluso recibí correos electrónicos de grandes compañías de videojuegos, que al principio pensé que eran spam porque me contactarían a mí, pero resultaron ser reales. De repente, estaba teniendo videollamadas por Zoom con gente de la industria del gaming. Soltaban términos como enfoque revolucionario y cambio de paradigma. Mientras tanto, yo estaba sentada ahí con mi vieja sudadera de MIT, la única prenda universitaria que tenía porque estaba en oferta, tratando de parecer profesional mientras mi gato mordía los cables de mis auriculares. Una empresa en particular, llamémosla GameCorp, no es su nombre real, obvio, mostró mucho interés. Me pagaron el viaje para ir a su sede para una reunión, mi primer vuelo en clase ejecutiva, y pasé todo el vuelo preguntándome si estaba sentada correctamente en mi asiento. Momento máximo de síndrome del impostor. La reunión fue surrealista. Imaginen esto. Estoy en una sala de conferencias elegante explicando mi motor de física a un grupo de desarrolladores senior y ellos... ¿tomando notas? Estos veteranos de la industria, con más de 20 años de experiencia, estaban escribiendo lo que yo decía. Mi cerebro no paraba de gritar. En cualquier momento se darán cuenta de que eres una fraude. Pero no lo hicieron. En cambio, empezaron a hablar de cifras. Cifras grandes. De esas que te hacen desear haber prestado más atención en las clases de negocios. Querían comprar mi motor por completo. Cuando me mostraron la oferta casi me desmayo. Tuve que pedirles que repitieran el número porque pensé que estaba alucinando. 2.8 millones de dólares. Después de impuestos, comisiones y demás. Me gustaría decir que mantuve la compostura, pero definitivamente lloré. Ahí mismo, en la sala de conferencias. Por suerte, fueron súper amables. Una de las vicepresidentas incluso me contó que también lloró cuando consiguió su primer gran contrato. Las negociaciones tomaron unos 3 meses. Tuve que contratar a una abogada. Gracias, María, por explicarme los contratos como si tuviera 5 años y evitar que me estafaran. Finalmente, firmé los papeles una mañana lluviosa de martes en la oficina de mi abogada. ¿Conocen ese momento en las películas donde alguien revisa su cuenta bancaria y tiene que sentarse? Eso pasa en la vida real. Literalmente tuve que sentarme en el suelo de mi apartamento cuando vi todos esos ceros en mi cuenta. Mi gato me miraba como si estuviera teniendo un derrame cerebral. Lo primero que hice, pagué todos mis préstamos estudiantiles, de un solo clic. Esa sensación es mejor que cualquier droga. Lo segundo, compré una casa. Nada excesivamente caro, solo una acogedora casa de 3 habitaciones en un buen vecindario. De esas que dicen, soy exitosa pero no necesito presumirlo. Incluso me di el gusto de tener una oficina adecuada para trabajar, con esos escritorios ajustables y todo. No le conté a mi familia de inmediato, en parte porque quería organizar bien mis finanzas primero, gracias de nuevo María, por recomendarme al asesor financiero, y en parte porque quería disfrutar de mi éxito sin escuchar sus comentarios. Pero claro, las noticias vuelan rápido en la era de las redes sociales. Algunos sitios web de videojuegos habían escrito artículos sobre la adquisición del motor. Un primo mío, que es fanático de los videojuegos, vio mi nombre y lo compartió en Facebook. Y fue entonces cuando todo se descontroló. Primero vinieron las llamadas. Tantas. Llamadas al principio solo eran las típicas llamadas semanales de mamá para hacerme sentir culpable, pero de repente empezó a llamar todos los días, a veces hasta 2 veces. Y la transformación en su tono de voz, digna de una medalla olímpica en gimnasia mental. La misma mujer que una vez me dijo que tenía una cara que solo una madre podría amar, y aún así le costaba, ahora no paraba de elogiar lo mucho que siempre había creído en mi potencial. Pero lo mejor vino cuando empezó a hablar de una gran cena familiar que quería organizar en el Cheesecake Factory, porque, en su mente, ese es el restaurante más elegante del mundo. Incluso se ofreció a hacer la reserva ella misma, lo cual, si la conocieran, entenderían que era como ofrecerse a donar un riñón. Esta es la misma mujer que me hizo pagar mi propia cena de cumpleaños porque tienes que aprender responsabilidad financiera. Sabía que algo tramaba, pero mi terapeuta, gracias, doctora Lisa, llevaba tiempo animándome a establecer límites en lugar de simplemente evitarlos. Así que acepté ir a la cena. Gran error. Enorme. Entrar en ese restaurante fue como entrar en la dimensión desconocida. Ahí estaba mamá, con su blazer de ocasiones especiales, ese que solo saca para las reuniones de padres y profesores o para ir a la iglesia. Papá llevaba corbata. La primera vez que lo veía con una desde la boda de Katie. ¿Y Katie? Oh, Katie.
Ahí estaba, con su esposo Steve, luciendo como si estuviera audicionando para Real Housewives of the Midwest. La primera señal de alerta, todos estaban siendo amables, demasiado amables. Mamá elogió mi cabello, el mismo que había llamado nido de ratas en Navidad. Papá preguntó por mi negocio de computadoras como si de repente entendiera lo que hacía. Katie no paraba de tocarme el brazo y llamarme sis. No me había llamado así desde que éramos niñas. Y entonces, la verdad empezó a salir a la luz. Resulta que la vida de la perfecta Katie ya no era tan perfecta. La startup de Steve había fracasado espectacularmente. ¿Recuerdan su brillante idea de batidos con tecnología blockchain? Resulta que no era el negocio millonario que él pensaba. Ahora tenían 3 meses de atraso en la hipoteca de su mansión suburbana. Katie tuvo que vender su Range Rover, el horror, y empezar a conducir, agárrense, un Honda CR-V, como si fuera una plebeya. ¿Y lo mejor? ¿Recuerdan cómo mis padres siempre presumían de sus increíbles planes de jubilación? Bueno, resulta que habían invertido la mayor parte de sus ahorros en el negocio de batidos de Steve. Porque claro, ¿para qué confiar en un asesor financiero cuando puedes confiar en el esposo de tu hija dorada y su MBA de la Universidad de Phoenix? Ahora, la forma en que presentaron todo esto fue peculiar. No pidieron dinero directamente al principio. No, intentaron ser sutiles. Solo que para ellos la sutileza es como recibir un ladrillazo en la cara. Mamá empezó a hablar de cómo la familia cuida de la familia, mientras papá soltaba indirectas sobre lo asequible que era su hipoteca para alguien con dinero de tecnología. Pero mi parte favorita fue la de Katie. Ella intentó convencerme de invertir en el próximo negocio de Steve. Porque, como el asunto de los batidos no funcionó, ahora tenía una idea increíble para, y juro que no me lo estoy inventando, zapatos inteligentes para perros con inteligencia artificial. Cuando no ofrecí mi ayuda económica de inmediato, las máscaras empezaron a caerse. La voz de mamá adquirió ese tono cortante que solía hacerme desear desaparecer bajo el suelo cuando era adolescente. Papá empezó a hablar de cómo habían sacrificado todo para criarme, porque, aparentemente, pagar lo básico para que tus hijos sobrevivan ahora cuenta como sacrificio, y Katie empezó a llorar, porque sus hijos podrían tener que ir a Jadeo Dramático, una escuela pública. La gota que colmó el vaso fue cuando llegó la cuenta. Y todos simplemente se quedaron ahí, mirándome, esperando, porque obviamente la señorita Dinero Tecnológico debía pagar la cena, ¿no? Aunque ellos fueron quienes me invitaron. Aunque pasaron toda la cena tratando de manipularme. Así que hice algo que mi yo del pasado jamás habría imaginado hacer. Miré directamente a mamá y le dije: «Oh, pensé que como ustedes nos invitaron, iban a pagar». Ya saben, eso de que la familia cuida de la familia y todo eso. El silencio fue tan profundo que se podía escuchar caer un alfiler. Steve se atragantó con el agua. El rostro de papá adquirió un tono púrpura bastante interesante. La cara de mamá hizo ese gesto extraño en el que intenta sonreír pero parece que le están haciendo una endodoncia sin anestesia. Katie intentó salvar la situación con un «Pero sis, ahora te va tan bien. Significaría mucho para nosotros». Y fue entonces cuando solté mi propia bomba. ¿Saben qué hubiera significado mucho para mí? No haber sido llamada fea todos los días de mi infancia. No haber sido tratada como la vergüenza de la familia durante 18 años. No haber tenido una hermana que fingía no conocerme en la escuela porque yo era demasiado embarazosa para que la asociaran conmigo. Me levanté, dejé justo la cantidad de dinero que cubría mi parte de la cuenta, gracias, app de calculadora, y salí. Pero no sin antes escuchar a Katie susurrarle a mamá: «Te dije que deberíamos haberla adulado más primero». Los mensajes comenzaron antes de que llegara a mi auto. «Mamá, ¿cómo te atreves a humillarnos así después de todo lo que hemos hecho por ti? Papá, tu madre está llorando. Espero que estés feliz. Katie, estás siendo muy egoísta ahora mismo. Mis hijos van a sufrir por tu actitud». Pero mi mensaje favorito fue de la tía Sara, con quien había estado texteando durante la cena. «Tía Sara, estoy orgullosa de ti, pequeña. Que se atraganten con su karma. ¿Te vienes a casa a tomar vino y ver películas malas?» Pero esto solo fue el comienzo. Ellos no habían terminado de intentarlo, ni de lejos, pero estaban a punto de descubrir que el patito feo al que acosaron durante tantos años creció con una columna vertebral de acero. Actualización final. Muchos me han estado pidiendo actualizaciones, así que aquí va. Después de esa desastrosa cena en Cheesecake Factory, mi familia entró en modo colapso total. Estoy hablando de docenas de llamadas perdidas, cientos de mensajes de texto y hasta unos cuantos monos voladores, gracias al subreddit Raised by Narcissists, por enseñarme ese término. Es decir, parientes lejanos que no había visto desde 2010 de repente aparecieron para darme lecciones sobre las obligaciones familiares. Los mensajes seguían un patrón bastante predecible. Semana 1.
¿Cómo pudiste humillarnos así? ¡Qué desagradecida! Semana 2. Los hijos de tu hermana están sufriendo por tu egoísmo. Semana 3. Estamos dispuestos a perdonarte si solo te disculpas y nos ayudas económicamente. Semana 4. ¿Recuerdas cuando te compramos útiles escolares en tercer grado? Nos lo debes. Pero hay algo curioso sobre enfrentarte a los acosadores. Una vez que lo haces, cada vez es más fácil. Cada mensaje de manipulación tenía menos poder que el anterior. Era como ver cómo su control sobre mí se desvanecía en tiempo real. La gota que colmó el vaso fue cuando mamá y Katie aparecieron en mi casa sin avisar. Gracias a Dios por las cámaras de seguridad. Estaban en el porche llorando y diciendo que siempre me habían amado y que solo querían ayudarme a tomar mejores decisiones financieras con mi dinero. Sí, el mismo dinero que gané mientras ellos me llamaban un fracaso. Ni siquiera abrí la puerta. Solo les envié un mensaje de texto. La única decisión que estoy tomando con mi dinero es mantenerlo lejos de las personas que me trataron como basura durante 27 años. Que tengan una buena vida. Luego las bloqueé. En todo. Teléfono, correo electrónico, redes sociales, incluso LinkedIn. Sí, intentaron contactarme por LinkedIn también. ¿Y ahora qué? Katie y Steve tuvieron que vender su mansión suburbana y mudarse a una casa común y corriente. Lo último que supe es que Steve está intentando lanzar un negocio llamado Web3 Baby Food, porque aparentemente la comida para bebés normal ya no es suficiente. Katie tuvo que conseguir un trabajo real por primera vez en su vida. Ahora vende aceites esenciales en Facebook, viviendo el sueño. Mis padres tuvieron que posponer su jubilación. Papá sigue trabajando en la compañía de seguros y mamá sigue enseñando inglés. Aunque al parecer ya dejó de usarme como ejemplo de lo que no hay que hacer en sus clases. Progreso, supongo. ¿Y yo? Nunca he estado mejor. Resulta que cortar lazos con una familia tóxica hace maravillas por tu salud mental. ¿Quién lo diría? He perdido algo de peso, porque ya no como por estrés. Mi piel se aclaró. Y por primera vez me gusta lo que veo en el espejo. Curioso cómo cambia la perspectiva cuando nadie te llama fea todos los días. He fundado mi propia consultora tecnológica especializada en el desarrollo de videojuegos para estudios independientes. Sigo ganando bien, pero ahora también ayudo a otros desarrolladores a alcanzar sus sueños. Y sí, me aseguré de que las cuentas de mi empresa estén completamente separadas de mi dinero personal y sean inaccesibles para ciertos miembros de la familia. Mi abogada se encargó de eso. ¿Lo mejor de todo? Conocí a alguien, se llama Alex, no es su nombre real, y es desarrollador de videojuegos. Nos conocimos en una conferencia, y él piensa que soy hermosa. No hermosa para alguien que trabaja en tecnología, ni hermosa si entrecierras los ojos, sino simplemente hermosa. Y lo más loco es que estoy empezando a creerle. La tía Sara sigue siendo mi heroína. Es la única familiar que tiene mi nueva dirección y viene regularmente a casa para nuestras noches de vino y películas malas. Ella es la prueba de que la familia no se trata de la sangre, sino de quién realmente se preocupa por ti. Y aquellas grabaciones de los mejores insultos de mi familia que mencioné haber guardado, las tengo en una carpeta segura en la nube. No porque planee usarlas, sino como un recordatorio de lo lejos que he llegado. A veces, cuando me ataca el síndrome del impostor, porque, seamos realistas, todavía pasa, las escucho y pienso, mira todo lo que lograste a pesar de esto. A todos los que han seguido esta saga, gracias por el apoyo. Y si alguien allá afuera está lidiando con una familia tóxica, recuerden, no están obligados a quemarse a ustedes mismos para mantenerlos a ellos calientes. A veces, el patito feo no solo se convierte en un cisne, se convierte en un cisne exitoso que no necesita la validación de los patos que lo trataron como basura. Edit OMG, esta sí es la última actualización, lo juro. Pero ya que muchos lo preguntan, sí, Alex sabe sobre Reddit y esta publicación. De hecho, fue idea suya que escribiera todo esto como una forma de terapia. Ahora mismo está sentado a mi lado haciendo chistes malos sobre codificar nuestra felicidad. Edit 2. Dejen de pedirme que invierta en sus startups, se los ruego. Y no, tampoco quiero unirme a tu MLM, Katie. Sí, ella encontró esta publicación. Hola, sis. Edit 3. Por última vez, no puedo revelar qué empresa compró mi motor de física, pero si han jugado algún videojuego móvil importante en el último año, probablemente hayan experimentado mi motor. Eso es todo lo que legalmente puedo decir.